Buen día, mi nombre es Miguel Valdés Adamczyk. Yo soy psiquiatra, soy profesor del Departamento de Psiquiatría y colaborador del Servicio de Endocrinología. El tema será incumplimiento del tratamiento o falta de adhesión al tratamiento. Si revisamos la prevalencia del incumplimiento o la falta de adherencia a la medicación, encontramos que de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud del 2003, entre el 30 y el 50% de los pacientes crónicos no toman la medicación conforme a las prescripciones. Hay diferentes factores que han sido identificados respecto a este fenómeno. Entre ellos encontramos los factores socioeconómicos, en donde el principal es, por ejemplo, una larga distancia al lugar del tratamiento. Hay factores relacionados con el sistema y el equipo de atención sanitaria. Por ejemplo, un factor que tiene una influencia negativa es la falta de conocimiento de los profesionales de la salud sobre el tratamiento del dolor. También con influencia negativa, una comprensión inadecuada de la farmacodependencia por el personal sanitario. También temores de los profesionales de la salud a ser investigados, sancionados. Una deficiente educación al paciente sobre la atención también es otro factor de influencia negativa. También una deficiente educación sobre la atención a la familia y a los prestadores de asistencia. Y una renuencia de los médicos para prescribir opioides para uso en la casa. Entre los factores relacionados con la enfermedad, encontramos que un factor negativo o que tiene influencia negativa, que la naturaleza de la enfermedad del paciente y también la comprensión deficiente de la enfermedad y sus síntomas. Entre los factores relacionados con el tratamiento, encontramos que influencia negativa serían los siguientes: regímenes de tratamiento complejos, toma de demasiados comprimidos o tabletas, la frecuencia de la dosis, por ejemplo, no tener instrucción de tratamiento, malentendidos acerca de las instrucciones sobre cómo tomar los medicamentos o también un sabor desagradable de la medicación. Otros de las influencias negativas serían efectos adversos del tratamiento, dosis de tratamiento inadecuadas, ineficacia percibida o una prescripción duplicada innecesaria. Y como factores positivos que ayudan a la adherencia al tratamiento, encontraríamos que la monoterapia con regímenes de dosificación sencillos. Entre los factores relacionados con el paciente, principalmente es el olvido, también concepciones erróneas acerca del dolor, dificultad para tomar la preparación como se le prescribió, temor a las inyecciones, algún tipo de fobia respecto a las inyecciones, inquietud por los posibles efectos adversos, sin necesidad autopercibida de tratamiento, también creer que no es importante tomar los medicamentos, o una ansiedad indebida por la dependencia a la medicación, temor a la dependencia y estrés psicológico. En cuanto a predictores del incumplimiento o de la falta de adherencia, los podemos clasificar en predictores fuertes y débiles. Entre los fuertes encontramos una percepción de la enfermedad o cierta percepción y creencias sobre la salud. Entre los débiles, los factores sociodemográficos como la edad y género no se han encontrado que tengan una influencia significativa. Una de las clasificaciones que se ha hecho, aunque tiene cierta controversia, se refiere al incumplimiento de la medicación y se clasifica en intencional y no intencional. En el caso del incumplimiento intencional, en este caso el paciente tiene la habilidad para adherirse a la medicación, pero toma la decisión de no hacerlo. Las percepciones sobre la enfermedad y las creencias sobre la salud reducen la motivación para adherirse. Es decir, en este caso el paciente conscientemente, a pesar de tener todo el conocimiento y toda la información, conscientemente, por ese tipo de factores, decide no cumplir con la medicación.
Y en el caso de la no intencional, de la falta de adherencia no intencional, se refiere más a barreras prácticas para la adherencia, tales como deficiencias cognitivas y físicas, por ejemplo, problemas de memoria o falta de destreza manual que impiden el cumplimiento. Estos últimos pacientes desean tomar los medicamentos, pero son incapaces de lograrlo debido a que los impedimentos prácticos reducen la aptitud u oportunidad para adherirse a lo prescrito. En cuanto a la comprensión o a los intentos de comprensión del incumplimiento, se han establecido principalmente dos teorías. Una se refiere a la teoría de la satisfacción, y en esta los pacientes eligen el camino que lleva a lo que consideran su necesidad más importante, incluso si no es una buena idea, pero satisface su sentimiento de normalidad y de despojarse de la etiqueta del enfermo. Es decir, el paciente, si su prioridad o si lo más importante para él es no sentirse enfermo o no ser percibido como enfermo, aunque sea un error, el paciente, al estar tomando los medicamentos, lo interpreta de una manera simbólica como una reafirmación de ese estado que no desea. Y entonces lo que hace es incumple el tratamiento para satisfacer precisamente esa necesidad más importante, aunque sea errónea. La otra teoría se refiere a la teoría de la perspectiva. Esta teoría postula que cuando los pacientes se involucran activamente en el proceso de tratamiento, entonces la decisión de continuar con el tratamiento está dictada por el miedo a la pérdida eventual del equilibrio logrado, de un miedo al retorno de la enfermedad. Es decir, es cuando nosotros hemos podido lograr involucrar al paciente, es decir, en una relación no tanto paternalista, y entonces el paciente hace un cálculo adecuado en el sentido de que esa salud que está recobrando no debe de ser perdida. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Por ejemplo, costos elevados de salud, una baja calidad de vida, resultados pobres. La definición de adherencia o cumplimiento es el grado en que la conducta de una persona, por ejemplo, tomar la medicación, seguir una dieta y o realizar cambios en el estilo de vida, corresponde a las recomendaciones del proveedor. En cuanto a las intervenciones para tratar de resolver el problema del incumplimiento, tenemos las siguientes generalidades. No existe un estándar de oro de intervención. Se han propuesto técnicas específicas. Se han creado diferentes dispositivos para mejorar el cumplimiento. Estos dispositivos no funcionan en pacientes que han decidido no adherirse al tratamiento, es decir, estamos hablando de aquellos pacientes que intencionalmente, que conscientemente han decidido no adherirse o por lo menos de manera regular al tratamiento. Las aplicaciones de recordatorio, aviso, notificación funcionan únicamente en pacientes en los que la falta de adherencia se debe a problemas de memoria. Entre las intervenciones rutinarias, vamos a decir una clasificación general, encontramos las conductuales, educativas, de cuidado integral, de automanejo, comunicación del riesgo, empaque y recordatorio diario. Entre las intervenciones conductuales, encontramos que el propósito es cambiar la conducta del individuo, en este caso la conducta del paciente hacia el tratamiento, es decir, el cumplimiento o la adherencia al mismo. Se ha encontrado que los esquemas cognitivos siempre van unidos a ciertos sentimientos y que los sentimientos agradables o desagradables tienen implicaciones en la conducta. Entonces, se trata de cambiar este tipo de esquemas. También se utilizan técnicas cognitivo-conductuales y terapias focalizadas en las emociones, conductas y cogniciones disfuncionales. El objetivo es promover estilos de vida saludables y cambios positivos hacia los síntomas y tratamiento. Las más efectivas son las que integran componentes múltiples. Los seguimientos telefónicos y las visitas domiciliarias asociadas con componentes educativos tienen un impacto positivo en la adherencia al tratamiento. Entre las intervenciones educativas encontramos que explicar cómo tomar los medicamentos o informar
Discutir con el paciente de una manera cordial cualquier renuncia a tomar medicamentos. También discutir con el paciente sus creencias y conocimientos respecto a la salud y el tratamiento asociado. Se han considerado que una reducción del copago, mejoría de la cobertura de los medicamentos, manejo de caso y apoyo conductual también pueden tener influencia positiva en el cumplimiento del tratamiento. La educación más las intervenciones conductuales dan lugar a una mejoría en la adherencia al tratamiento. En cuanto al cuidado integral, encontramos que es un grupo de técnicas y modelos organizacionales que tiene el propósito de aumentar la conexión, el alineamiento y la colaboración y entre los proveedores de salud en los diferentes niveles. Por ejemplo, financiamiento administrativo y de provisión. En las intervenciones de automanejo se trata de la habilidad del individuo en conjunto con su familia, comunidad y profesionales de la salud para manejar los síntomas, tratamientos, cambios en los estilos de vida y las consecuencias psicosociales, culturales y espirituales de la enfermedad crónica. En cuanto a la intervención de comunicación del riesgo, se trata de que la percepción del riesgo es la probabilidad percibida del daño por el paciente. El involucramiento del paciente en una conducta, toma de la medicación, está influenciado por la evaluación del riesgo asociado con la conducta y las consecuencias nocivas y benéficas. Es decir, el paciente hace un cálculo de qué es lo que le conviene de una manera subjetiva si tomar el medicamento o no hacerlo. Y en este caso de lo que se trata es que se comunique de una manera total cuáles son los riesgos de no cumplir cabalmente el tratamiento. La comunicación de los riesgos y beneficios permiten al paciente tomar una decisión informada. La percepción del riesgo es un constructo complejo en el que influye lo cognitivo y lo afectivo. Otra de las intervenciones son los recordatorios. Los estudios han demostrado que muchos pacientes incumplen por olvido. Entre los tipos de recordatorios tenemos llamadas telefónicas, mensajes de texto, sistemas de voz interactiva automatizados, llamadas de videoteléfono, cajas, pastilleros y blisters personalizados. En cuanto a los pacientes, al grupo de pacientes más difícil, que se refiere a este tipo de pacientes que han hecho una decisión consciente de no seguir el tratamiento cabalmente, encontramos que las técnicas en este tipo de caso son abordajes que tienen el propósito de cambiar la motivación, pensamientos y emociones respecto a la adherencia a la medicación. Esta técnica ha demostrado su eficacia por medio de metaanálisis. Y entre estos abordajes encontramos la entrevista motivacional y la orientación sobre la salud. En la entrevista motivacional se provee de un consejo persuasivo. Se realiza cuando se ha identificado la naturaleza de la renuencia a cumplir el tratamiento. Es decir, es importante examinar cuál es la causa de acuerdo al criterio del paciente, de acuerdo a su propia subjetividad. Y lo que vamos a hacer vamos a tratar de persuadirlo, no presionarlo, sino persuadirlo de que cumpla con el tratamiento. Pero también se deben de tomar en cuenta las necesidades individuales del paciente. Por ejemplo, el paciente puede creer erróneamente que el medicamento le va a provocar ciertos cambios morfológicos, corporales que no desea. Por ejemplo, uno de los más comunes es el aumento de peso y entonces son creencias erróneas o en otras ocasiones válidas en donde el efecto colateral del medicamento es lo que precisamente está haciendo que el paciente tome la decisión de no seguir el tratamiento. También la información proporcionada al paciente no debe ser genérica, es decir, debe ser personalizada y tomando en cuenta la particularidad del caso. Esa es una técnica que ya no es tan frecuente o que ya no es tan común en el Reino Unido. Otra de las técnicas que también se utiliza es la orientación sobre la salud. Es un conjunto de técnicas psicológicas utilizadas para ayudar al paciente a identificar un objetivo de salud
y desarrollar sus propias opciones para resolver las cuestiones asociadas para alcanzar este objetivo. Es decir, se trata de encontrar en colaboración con el paciente ese objetivo de salud que nosotros consideramos importante, pero que el paciente también lo ha aceptado, y entonces ayudarlo a alcanzar este objetivo. No es un abordaje directivo, sino colaborativo. Este método ha dado resultados positivos, es comúnmente utilizado en el Reino Unido. El otro modelo es el modelo COM-B, que tiene que ver con la aptitud, oportunidad, motivación y conducta. En este modelo se sostiene que el paciente debe de adecuar la aptitud, oportunidad y motivación a la conducta. Es decir, en este caso la conducta es tomar la medicación. Si hay déficits en alguna de esas áreas, no habrá cumplimiento del tratamiento. Hay otro modelo que es el modelo de las 4E. En este modelo que se trata de explorar, educar, empoderar y posibilitar, se identifica el tema de la conversación, lo propone el médico a diferencia del modelo orientación sobre la salud, en donde se hacía de manera colaborativa con el paciente. El médico explora la agenda del paciente a través de preguntas, es decir, se le va a estar preguntando al paciente si no tiene, digamos, una agenda propia o agenda oculta respecto a su actitud hacia la medicación. Se le proporciona también educación sobre los medicamentos, se utiliza un abordaje no crítico para considerar la decisión del paciente respecto a la medicación y posteriormente se empodera al paciente para que tome una decisión y se le apoya para posibilitar y llevar a la práctica esta decisión. Es decir, ayudar al paciente en pensar en lo que necesita para cumplir el tratamiento y monitorear el camino elegido.